Una gordísima, usted se acuerda del 3% y todo aquello, ¿verdad? Pero no era el 3, era mucho más. Y al final estamos hablando de irregularidades, es decir, mordidas evidentes, sistematizadas, casi institucionalizadas en la adjudicación de obra pública. Y he aquí que la Guardia Civil ha contado que el gobierno de Puigdemont, mejor dicho, la Administración de la Generalidad, para ser más precisos, hizo un estudio y que constató que efectivamente había un porcentaje, con solo una mera cata estadística, ¿verdad?, un porcentaje enorme de irregularidades. ¿Y qué hizo Carles Puigdemont en algo que a Antonio Alonso Timón me dirá si sí o si no, solo puede llamarse como encubrimiento? Ocultó el informe de su propia administración sobre este asunto. María Matos tiene toda la información. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. Pues como decía, se trata de una corrupción que deriva de la trama del 3%. Y todo comienza cuando en el año 2017 la Guardia Civil descubre en un despacho de Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de adjudicar las grandes obras públicas, encuentra en un cajón este documento, un informe interno elaborado por el gobierno de Carles Puigdemont que admite la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Artur Mas y también confirma la financiación ilegal de la antigua Convergencia de Cataluña. Pero vamos a ver en qué consistía esa financiación ilegal de Convergencia. Las empresas de construcción, aquí lo tenemos, daban grandes comisiones a Convergencia y en aquel momento luego Convergencia se las devolvía a los constructores en forma de contratos millonarios en obra pública de Cataluña. Enseguida profundizamos un poco más sobre cómo era esta financiación ilegal, pero antes algo muy importante, ¿quién elaboró ese informe? Pues como decíamos, internamente la Generalitat, y en él participaron altos cargos de las consellerías, como por ejemplo la de Presidencia, por aquel entonces estaba dirigida por Neus Munté, la de Territorio por Josep Rull, la de Educación y también la de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Según este informe, utilizaban un método infalible. La Generalitat, a través de Estructures.cat, sacaba concurso a las obras a las que se presentaban pues muchas empresas, pero la trampa estaba en los criterios que utilizaban para puntuar el concurso. Un 70% de la evaluación era la parte técnica de la empresa y el 30% restante era la parte económica, el presupuesto que la empresa presentase. Como vemos, la mayor parte, un 70% de la evaluación, la hacían con una valoración absolutamente subjetiva, lo que les permitía ponderar a unas empresas por encima de otras sin casi dar explicaciones. Y si alguna de las empresas no coincidía con un presupuesto, lo pactaban previamente, es decir, el resto, el 30%. En definitiva, hablamos de un documento elaborado pues por la Generalitat en el que reconoce textualmente la manipulación de la parte técnica. Vamos a leerlo. La escasa o nula justificación de las puntuaciones finales y el amplio margen de subjetividad de los criterios dificultan la extracción de conclusiones categóricas. Queda demostrada esta mafia del 3%, pero Puigdemont prefirió guardárselo en el cajón. Ha tardado en salir el cajón de Puigdemont y no es para menos, porque lo que hay dentro cualquiera sabe. María Matos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno,